La creación de documentos y reportes automáticos ya está integrada en nuestras aplicaciones. Como vemos, aquí tenemos un control de nivel en el que puedo almacenar información y ahora también puedo crear un reporte automáticamente en PDF. Doy aquí en crear reporte y automáticamente se genera un documento membretado que tiene la información que yo necesito incluir en el reporte en PDF y está listo para descargar, enviar por correo, almacenar, etc. Anteriormente hemos estado trabajando con esta aplicación. En un video analizamos la parte de la ingeniería de control, ya que este proyecto lo que nos permite es controlar el nivel de este depósito que podemos observar. Por ejemplo, si lo incluimos al 50%, el nivel de depósito comienza a descender y se va a mantener al nivel establecido mediante un PLC, que es quien está controlando el sistema. Además de mantenerlo en control, nosotros también podemos insertar información para almacenarla. Por ejemplo, aquí selecciono esta casilla y se empiezan a guardar los datos del proceso para posteriormente yo poder consultarlos. Por ejemplo, aquí guardo 5 datos y luego cuando presiono en data de control de nivel, doy clic y esos datos se almacenan y yo ya puedo disponer de ellos en la aplicación, como aquí los tengo en este momento. Los datos que se almacenan son los siguientes: es un identificador, la fecha y la hora de la medición, el set point, la variable de proceso y la variable de control. Esos datos se almacenan y los tengo aquí en esta tabla. Y la función que hemos agregado actualmente es la creación de reportes, que funciona de la siguiente manera. Cuando damos clic en crear un nuevo reporte, el sistema va a enviar toda la información que está aquí en esta tabla y va a crear un documento membretado, el cual va a tener un encabezado y distintos datos del equipo y va a tener esta información. Por ejemplo, doy aquí en crear reporte y automáticamente se crea un documento. Como podemos ver aquí en la parte superior dice: este documento fue creado automáticamente mediante una solución de software. Nos marca la fecha y la hora en que se generó. Nos marca un título que es un reporte de actividad. Se trata de un control de nivel, la versión 1.2. En este caso nos indica información del servidor. El ID del equipo que generó este documento es Franco PC y nos dice que su uso es de prueba y no comercial. Y luego tenemos la tabla. Como nosotros podemos observar, tenemos exactamente los mismos datos: el ID, la fecha, set point, variable de proceso y variable de control. Y tengo absolutamente todos los datos que anteriormente había estado manejando. Entonces nosotros vamos a analizar cómo está funcionando esta aplicación. La manera en que está funcionando es la siguiente. Nosotros tenemos nuestras aplicaciones divididas en dos grandes capas: la capa de frontend, que es de presentación, y la capa de backend, que es de servicios de lógica. En la capa de presentación nosotros hemos comentado que pueden existir distintos clientes que pueden acceder a las aplicaciones. Por un lado, los clientes web, que acceden a través de un navegador, y por otro lado los clientes tradicionales, que acceden a través de una aplicación que se instala en el equipo. Como ejemplos de clientes web tenemos una PC con Windows a través de Internet Explorer, una PC con Linux a través de Mozilla Firefox, un teléfono con iOS a través de Safari, un Smart TV a través de Google Chrome o una Raspberry Pi a través del navegador Opera. Como clientes tradicionales, por ejemplo, tenemos una aplicación en C# en un equipo Windows, un equipo Linux con una aplicación Python o un equipo Mac con una aplicación en Java. De cualquiera de estas maneras, las aplicaciones lo que hacen es conectarse al servidor de frontend, que es el servidor de aplicaciones, y luego se conectan al servidor de backend, que es el servidor central que tiene los servicios. Y una vez comunicados con este servidor, pues ya pueden hacer uso de todos los recursos disponibles en el sistema, como lo son PLCs, microcontroladores Arduino, PIC y Node MCU, equipos de instrumentación como National Instruments, equipos de Tektronix, cámaras. Tenemos también bases de datos MySQL, Postgres, SQL Server y lo que hemos agregado actualmente, que son servidores de archivos, que son unidades de almacenamiento locales y almacenamiento en la nube, con un servidor de aplicaciones que genera los archivos que nosotros necesitamos. Muy bien, la manera en la que está funcionando la aplicación es la siguiente. Nosotros en este momento tenemos un cliente web
en un equipo Windows y estamos accediendo a través de Internet Explorer. Esta aplicación se está comunicando con este servidor de aquí, que es el servidor de frontend, para interactuar con el usuario. Entonces sería esta parte de aquí. Es la aplicación que yo tengo en este momento en pantalla. Yo puedo interactuar con ella, por ejemplo, elegir el setpoint en 3 y la aplicación comienza a reaccionar. Y vemos que el proceso, que es aquí el depósito, empieza a disminuir al 30%. Entonces en tiempo real yo tengo el control de este sistema. Esto lo hago mediante esta aplicación web. Muy bien, sería esta parte de aquí. Estoy en Windows y con Internet Explorer. Luego, este servidor se comunica con el servidor central. En este caso, para controlar el nivel del depósito, se accede a través del servidor OPC a un PLC Allen Bradley y ya con eso puedo controlar el nivel del depósito. Luego, la siguiente función es para almacenar datos en la base de datos. Yo doy clic aquí en insertar data y los datos que tengo aquí en cada momento en el panel frontal los voy a almacenar. Por ejemplo, aquí almacenó 4 datos. Luego, cuando voy a la data de control, observo que esos datos ya se integraron aquí. Ya los tengo disponibles, están almacenados. Bueno, para poder hacer eso, el servidor de backend, que es el servidor de aplicaciones, ahora se conecta con este servidor de aquí, que es el servidor SQL, y lo que hace es conectarse con algún servidor de bases de datos y almacena la información. En este momento se está conectando a SQL Server. Entonces con SQL Server de Microsoft, ahí está la información y ahí la guarda. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues lo siguiente que podemos hacer es crear un reporte automáticamente. Cuando yo doy clic aquí, esta información se va a enviar a otro servidor. Ese servidor va a crear un documento, va a incluir los datos que yo necesito, lo va a guardar en formato PDF y lo va a almacenar en una unidad para yo poder consultarlo. Vamos a dar clic. Aquí yo doy clic y como vemos, se genera el documento. Tengo el documento con los datos que ya revisamos, fecha, título. Tengo la tabla con todos los datos y este documento se generó automáticamente. Yo no tuve que hacer ningún cambio para poder generar este documento de aquí. Si yo voy a la parte del diagrama, vemos que lo que ocurrió fue que el servidor central hizo la solicitud a este servidor de archivos, que tiene una aplicación especial que cuando recibe esa información genera una tabla, genera un documento PDF, almacena la información, le incluye un membretado de la empresa y luego lo guarda en una unidad de almacenamiento. En este caso es en un almacenamiento local. O sea que este servidor de aquí se conecta a un disco duro y ahí guarda el archivo. Y luego, como respuesta, manda la ubicación del archivo al servidor central. El servidor central lo envía al equipo cliente y por eso a mí me redirecciona automáticamente al archivo. O sea que cuando lo genera, me devuelve su dirección y yo aquí ya lo puedo utilizar. Ya estando con el archivo aquí en el navegador, pues yo puedo utilizar las funciones normales que tiene cualquier navegador, como por ejemplo, puedo dar clic en imprimir y aquí puedo mandarlo a imprimir. Puedo dar clic derecho, guardar y lo puedo guardar en el equipo. Por ejemplo, aquí en descargas lo guardo. Y como vemos ya lo tengo almacenado yo en mi equipo local. Entonces ya puedo hacer cualquier tipo de trabajo con este documento de aquí. Este es un ejemplo de una aplicación que trabaja con archivos. Ahora, la utilidad de este tipo de aplicaciones es que en este momento yo, por ejemplo, doy clic en crear reporte para que se cree el reporte automáticamente de producción. Sin embargo, las utilidades que tienen estas funciones son más amplias. Porque, por ejemplo, al momento de yo estar trabajando en otros entornos de producción en serie, como por ejemplo fábricas, el servidor se puede programar para que automáticamente cada cierto tiempo me genere un reporte automático de toda la lista de producción. Por ejemplo, el día 1 de cada mes se pueden tomar todos los datos de producción, incluirlos en un reporte membretado,
con todos sus datos y almacenarlo en algún servidor de la empresa en un lugar seguro y listo. Además, si incluimos otros servicios como por ejemplo el servicio de correo electrónico, ese mismo documento se puede enviar por correo electrónico a todas las personas a las que les interesa esa información. Para eso nos podemos ayudar de una base de datos. Si suponemos que en una base de datos tenemos todos los empleados de la empresa, podemos elegir solamente, por ejemplo, los que tengan rango de supervisión o de ingeniería, y a ellos les llegaría un correo automático el día primero de cada mes con toda esa información de producción. Además de generar los datos en documentos, también lo que podemos hacer es analizarlos y generar diagnósticos. Por ejemplo, una vez que se obtienen los datos, se puede obtener información sobre cuál fue la productividad, cuál es el porcentaje de productos aprobados y rechazados, en qué turno o en qué horarios hay más problemas de producción, y todo eso generarlo automáticamente en una tabla y luego incluir una gráfica, ya sea de línea, de pastel, de barras, con toda la información lista simplemente para revisarla y poder tomar decisiones de corrección o de ajuste. Entonces todo ese tipo de funciones las podemos lograr con este servidor de aplicaciones para archivos. Podemos hacer análisis, podemos hacer generación de documentos, podemos consultar documentos de configuración, podemos generar copias o documentos a partir de plantillas en todo tipo de archivos y muchas otras funciones. Por ejemplo, nosotros lo siguiente que vamos a hacer es ampliar las opciones que tenemos en las aplicaciones para que además de generarme documentos en formato PDF, también me los pueda generar en formato Word, en formato Excel, en formato CSV, en formato TXT. Además se pueden hacer aplicaciones que por ejemplo generen facturas, generen reportes de diagnóstico, generen resultados de una medición, generen reportes, generen informes con gráficas diversas de barras, de líneas, de pastel, de dispersión, etcétera. Todas estas funciones están disponibles para integrarlas en cualquier tipo de aplicación. Además que las aplicaciones, como habíamos comentado anteriormente, se pueden acceder desde cualquier tipo de equipo que esté conectado aquí a la red. Puede ser local o remota y puede ser web o tradicional. Vamos a demostrar cómo podemos utilizar la aplicación desde un teléfono. Por ejemplo, aquí estoy en mi teléfono y vamos a empezar a utilizar la aplicación. Yo actualizo y automáticamente puedo ver todos los datos de control. Yo puedo establecer un set point en 6 y como vemos el nivel del tanque va a empezar a reaccionar y yo tengo aquí todos los datos en tiempo real. Como vemos ahí el sistema ya se va a estabilizar. Ahora, si yo accedo a la data de control, puedo ver aquí la tabla y puedo observar toda la información que contiene, al igual como lo puedo hacer desde cualquier otro dispositivo. Por último, al momento de crear el reporte, doy clic aquí y automáticamente se genera el reporte PDF. Tengo la fecha, tengo la hora y tengo aquí la tabla con todos los datos. Como podemos observar, tengo todos los datos en orden y mi sistema está funcionando correctamente. Igualmente puedo guardar yo aquí el documento PDF generado y de esa manera es como está funcionando. Entonces, como podemos ver, nuestra aplicación está funcionando perfectamente desde este teléfono, como lo podemos hacer desde cualquier otro dispositivo. Nosotros vamos a continuar desarrollando este tipo de aplicaciones con servidores de correo electrónico, servidores de instrumentación, servidores para controladores industriales, servidores para electrónica, servidores para bases de datos, servidores para archivos y todo un gran conjunto de funciones para resolver cualquier requerimiento empresarial.